Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta convocatoria virtual que tenemos hoy. Me vais a permitir que apague mi cámara porque me están avisando que el ancho de banda es muy bajo. Entonces, perdonadme. Bueno, como os decía, bienvenidos hoy a este encuentro virtual en el que vamos a presentar el fanzine Escrituras e Imaginarios. En realidad, este fanzine nace de un taller que tuvimos hace algunas semanas, el taller titulado Escrituras e Imaginarios poéticas que miran hacia el sur, diásporas, activismos y diversidad sexual. Este taller se proponía un proceso de producción de escritura activista, crítica, para corporalidades disidentes y de la diversidad del sistema sexogénero dominante. Buscábamos de alguna manera potenciar aquellos proyectos de escrituras que, ubicadas desde el sur global, alteraran en su pulsión la nortecentralidad de las discusiones de la comunidad LGBTQI. Y de eso, de este taller, de este proceso, el resultado es el fanzine que hemos producido en colaboración con Catinga Ediciones. Catinga es una editorial cuya sede se encuentra en República Dominicana y que está especializada en la producción de escrituras de personas negras y afrodescendientes y aliades de la diversidad, disidencia sexual y de género. La publicación cuenta con textos de Johan Mijail, quien fue el facilitador del taller. Y sobre Johan podríamos decir muchas cosas, pero a mi modo de ver, diría que Johan es una de las voces más interesantes del panorama caribeño hoy día y sin duda una de las voces más necesarias en el contexto dominicano. Como os decía, esta publicación cuenta con textos de Johan, pero también de Cristian Eguez, quien fue un facilitador del taller invitado, y de los participantes Alex Sotelo, Alejandro Penagos, Andrés Márquez Noriega, Bele Pastrana, Carlos Alberto Zurita, Daril Fortis, Sebastián Sanabria, María José Vargas, Milena Díaz y Paulina Oña. Quería agradecerles a todos su participación no solo en el taller, sino en el fanzine, haber ofrecido sus textos para que los pudiéramos publicar. Lógicamente, mi agradecimiento en especial a Johan y a Cristian, quienes estuvieron impartiendo el taller. Y voy a pasarle la palabra a Johan, que va a ser quien modere la mesa y quien nos introduzca un poco en la tarde de hoy. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Johan, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan. No voy a poder colocar la cámara porque estoy ahora en una situación compleja en relación con la conexión al internet, pero agradecerles a todos las personas que han hecho posible y que hoy van a poder ver el resultado final de este proceso. Un proceso bastante interesante, sobre todo por las condiciones en las que se da en relación a la crisis humanitaria que estamos viviendo a nivel global, y el taller y la experiencia de encontrarnos acá. También siempre me ha gustado pensarlo como un acompañamiento político, desde qué significa de que corporalidades de la diversidad, de la disidencia sexual desde diferentes territorios, aunque partimos con el apoyo y con la base desde el Centro Cultural de España en Bolivia, se reúnan a pensar el cuerpo, a producir escritura desde el cuerpo. Me parece bastante oportuno, sobre todo porque vemos en los discursos de los medios de comunicación y de los espacios a los cuales regularmente se tiene acceso, de que lo que se habla en relación a la pandemia que estamos atravesando está bastante naturalizada también la heteronormatividad. Entonces es interesante pensar nuestros cuerpos también como resistencias que históricamente han propuesto cuestionamientos a la
heteronormatividad y a conceptos, por ejemplo, como la enfermedad, el virus, el contagio. Entonces, este proceso de taller me gustaría pensarlo también como un contagio, la escritura como un espacio de contagio, de pensamiento crítico que se posiciona desde el transfeminismo, desde el feminismo, desde las disidencias sexuales, para generar un encuentro y siento también una renovación a la política, o lo que entendemos por política y lo político. Yo les voy a leer un poco desde el espacio de lo formal algo que dice sobre lo que iba el taller de manera un poco más clara, más aterrizada, y luego les voy a compartir algunas reflexiones o posicionamientos que serán interesantes para generar en su momento y dentro de esta mesa, pues una conversación. El taller de escritura imaginarios, poéticas que miran hacia el sur, diásporas, activismos y diversidad sexual. Es un taller que yo vengo realizando desde hace unos 5 años y que ahora en este proceso ha ocurrido desde el llamamiento de los centros culturales de España. Comenzamos con el taller con otra versión y también con dinámicas distintas, pero basadas en la producción textual de textos activistas, poéticos, a través del colectivo o con el colectivo Operación Queer de Nicaragua. Luego hicimos esta versión en Bolivia, donde me interesaba proponer un posicionamiento desde lo que significa mirar hacia el sur, una escritura que se produce desde el sur global. Y ahora mismo también está ocurriendo una versión del taller desde el Centro Cultural de España de Buenos Aires. Básicamente, estos talleres se proponen como un proceso de producción de escritura activista, crítica y poética, como ya había contado, para corporalidades disidentes y de la diversidad del sistema sexo-género dominante, con el objetivo de construir desde la centralidad del cuerpo y sus posibilidades de narrarse, posicionamientos y ficciones que cuestionen la tradición colonial. Sobre todo que estamos un día después del 12 de octubre, que es un día donde se pone en evidencia de que el dolor colonial sigue atravesando nuestros cuerpos y que también fueron asuntos que tratamos dentro del taller. Se busca potenciar proyectos de escritura que ubicadas desde el sur global alteren en su pulsión la nortecentralidad de las discusiones de la comunidad LGBTQ y plus en las realidades de Ayayala. Este taller busca situar el sur como metáfora para ser intervenida políticamente desde recorridos desviados del mandato civilizatorio de la heteronorma y la tradición universalizadora de la literatura, poniendo atención en los asuntos de la comunidad desde sus realidades más próximas. Por ello se propone la escritura autobiográfica dentro del taller y la performance como un punto de partida de exploración de las subjetividades individuales y colectivas, muchas veces olvidadas por el formato neoliberal de las luchas de la diversidad sexual y de género. De esta manera se tejieron alianzas activistas, sobre todo con la participación de Cristian, Mariqui Marginal, que es una activista de la disidencia sexual que conozco desde hace años y que su trabajo siento que tiene una potencia y una relevancia importante también dentro de mi recorrido por el sur, el haber habitado ese territorio, y siento de que también es necesario cuando tenemos la conciencia de lo que significan los espacios, los territorios, el pensamiento situado, de trabajar con otros compañeros activistas de esos lugares para generar una discusión en relación a la producción tanto textual como de imágenes y activismos dentro de esta, digamos, experiencia de la disidencia sexual. Esto, insisto, con el fin de establecer diálogos transnacionales que pongan en evidencia las capas y matices que surgen desde las particularidades de la ubicación de los cuerpos, en, por ejemplo, el racismo como cultura de la discriminación dentro de la comunidad LGTBQ y plus. El taller lo desarrollamos en formato online a través de la plataforma de Zoom. Estuvimos comunicándonos también por diferentes redes sociales para ir desarrollando la metodología del taller, y siento que logramos armar desde una intención de la escritura y un diálogo interesante a pesar de las complejidades que implican este formato de lo virtual. El taller tiene
y desarrollamos 4 módulos. Un primer módulo donde trabajamos más que nada con el recorrido que he venido haciendo en relación al contexto latinoamericano y del Caribe, donde pudimos visitar referencialidades de escrituras, de corporalidades que han también formado parte o que formo parte yo de una continuidad de disputas discursivas, de maneras de entender y comprender el cuerpo. Hablamos sobre las publicaciones que hemos estado o que hemos desarrollado durante los años que tenemos trabajando desde el activismo de disidencia sexual. Un segundo módulo donde recibimos a Cristian, Marica y Marginal, donde nos estuvo contando y posicionando también la discusión desde ese territorio de la disidencia sexual en el contexto boliviano. Luego tuvimos acceso a diferentes trabajos a través de un visionado de performance de diferentes activistas que trabajan la performance, el activismo, desde imaginarios críticos a la sexualidad normativa, al género, al heteropatriarcado, a las representaciones, digamos, del cuerpo hegemónico y que utilizan diferentes maneras de expresar su descontento a través de la performance a aquello que pareciera estructurante de la vida. El racismo, la colonialidad del poder, el heteropatriarcado, el machismo. Y terminamos también con un módulo donde desde la idea del amor vegetal o las poéticas anales centramos por una investigación que también vengo desarrollando de hace varios años sobre los imaginarios contrasexuales, cómo posicionar el culo o el ano como una posibilidad de producción de conocimiento, de escritura, de imaginarios y cómo eso me ha permitido también posicionar una discursividad en relación a una crítica a la tradición de la literatura y cómo podemos desarrollar una escritura activista. Es importante saber que en este proceso del taller los textos que produjeron los participantes, tenían una intención o venían desde un ejercicio donde leímos de manera temporal pero colectiva un ensayo que ha marcado bastante mi trabajo escritural de la activista tortillera Valeria Flores, que escribe desde Neuquén, un ensayo potentísimo que se intitula en su versión corta Escribir contra sí misma, y los textos que produjeron los compañeros en el taller iban apuntando a intentar responder esa pregunta que qué significa escribir contra sí misma. Y desde ahí también, desde una intención de lo visual, logramos construir también un archivo de imágenes que forman parte de esta fanzine que ustedes van a poder descargar de manera gratuita a través de la página web del Centro Cultural de España en La Paz, Bolivia. Que lo trabajamos desde un editorial, como decía Juan, un proyecto de microeditorial que estamos desarrollando desde República Dominicana, que se llama Catinga Ediciones. El diseño y la diagramación de esta fanzine estuvo a cargo del artista y diseñador gráfico venezolano Raúl Rodríguez. De esta manera, quiero dar una introducción más o menos hacia puntos que tenían que ver dentro de la formalidad del taller. Quizás más adelante podemos ir desarrollando, conversando. La idea es también de que les chiques, algunos, no todos, porque no tenemos la atención del tiempo, puedan compartir algunos de los textos que produjeron dentro del taller, motivarles a que descarguen el archivo. Creo que es algo muy potente dentro de esta experiencia, cómo queda ese registro disidente sexual, desobediente, y qué bueno de que sean estas corporalidades pues en esta situación actual donde hay algo que nos persigue, hay algo que nos intenta continuar metiendo la doctrina del miedo por todos lados. Por ejemplo, hace un rato quedaba en evidencia eso cuando han intentado hackear nuestra sesión,
pero aquí estamos en pie de lucha. Yo siempre digo bromeando, pero también muy en serio, de que estoy acostumbrada a que me cierren las puertas, pero cuando me cierran las puertas entro por las ventanas, y si me cierran las ventanas entro por el techo. Algo de mágica tenemos las activistas de la disidencia sexual. Para mí es importante también decirles, para pasar a leerle algunos apuntes muy breves sobre lo que yo entiendo como escritura, y la intención que tengo es que le estoy hablando desde Villamella, desde Santo Domingo Norte, en República Dominicana, un territorio bastante importante para pensar una resistencia antirracista, cimarrona, desde este lugar. Como los cuerpos negros, los cuerpos afrodescendientes desde este lugar han insistido en la reivindicación de sus existencias, y también estos trabajos son una continuidad hacia un deseo de conexión con esas resistencias. En el taller hablábamos mucho sobre la idea del Ubuntu, de esta idea del Ubuntu, de la filosofía sudafricana de soy porque otros han sido. Quizás ahora diríamos soy porque otros han sido, pero estamos aquí porque queremos continuar un trabajo no solamente de visibilidad, sino también un trabajo digamos, de permanencia sobre la necesidad de dinamitar los discursos coloniales todavía vigentes, y cómo el racismo opera de manera estructurante junto al capitalismo y la heteronormatividad. Les leo. Cuando nosotras hablamos de escritura, estamos haciendo referencia a posibles rutas de producción de conocimiento. Nosotras decimos que no hacemos literatura porque encontramos en ella una historia que reproduce tácitamente un régimen sexogenérico donde no tenemos un aquí. Nosotras hablamos de una escritura feminista porque no existimos en la imaginación heterosexual. Nosotras queremos proponer nuevas imaginaciones, imaginaciones negras, digamos ahora también macisi. Una imaginación donde mediante nuestras confusiones podamos explicarnos como un aporte a la renovación de la política, de lo político. Hablamos de escritura para decir a su vez que nosotras colectivamente nos estamos haciendo una vida fuera de las pautas caligráficas de la genealogía heterocentrada de la literatura universal, universalizante. Apostamos por lo local, por lo autobiográfico como lugar epistemológico, necesario, emancipador. Nosotras decimos escritura porque ahí existimos, transitando géneros, países, identidades, amantes, fiestas, traficando mediante la producción de la letra una zona temblorosa que todavía no existe, sino únicamente en una incertidumbre que el tiempo que inventemos develará. Nosotras hablamos de escritura intentando proponer torcer la línea recta que sustenta la hegemonía sexual que constituye la familia y los espacios donde nos desenvolvemos. Hablamos de escritura para decir al mismo tiempo que somos nosotras las que estamos cambiando, tomando riesgos. Escribir es inventarse un lector. Nuestros lectores, nuestras lectoras no existen todavía. Una escritura activista es una toma de posición política. Escribir es hacer que nosotras existamos como colectividad, como una multitud comprometida con eso que todavía no somos. Si nosotras no existimos dentro de la imaginación sexual y racial dominante, nuestras hermanas del activismo, nuestras lectoras tampoco existen. Existe una pulsación radicalmente corporal, y en esos destellos, en esos textos, nos estamos generando una existencia. Nombrarse feminista, transfeminista, disidente sexual, negre, indígena, etcétera, es estar diciendo necesitamos un vínculo radicalmente político, pero un vínculo que niegue la realidad heterosocial, su arquitectura, su noción de vida y cuerpo. Los feminismos no son identidad, son relación. No hay autor, pero tampoco hay lector. Vuelvo a decir. Un poco estas escrituras que son más que nada un collage de pensamientos que voy teniendo y que voy publicando, reescribiendo, son mi intención de proponer
digamos, cierto discurso escritural activista en relación a lo que ha ocurrido en esta experiencia. Nosotros habíamos pensado, gracias a Denise, a Marta, que también han sido bastante diligentes en el desarrollo de este taller, porque no es fácil coordinar experiencias de este tipo, sobre todo por el asunto de lo tecnológico, pero el otro día hablaba con una amiga sobre el tema de los espacios seguros y a propósito proponía lo de la experiencia de estos talleres, pensándolo como espacios seguros, pero más que los espacios seguros, quizás pensar la voluntad que existe para que los espacios existan de este tipo. Entonces siento que a través de Denise, de Marta, de todos los participantes, de Juan y todas las personas que están involucradas en este proceso, ha existido una voluntad de que podamos construir esta ficción política y generar esta publicación. Es para mí de bastante valor el hecho de poder construir esta ficción como algo que nos ha posibilitado encontrarnos, y sé que es el inicio de más vinculaciones. Como les comentaba, y ahora entro a la etapa de ser una especie de moderadora, que más que nada les voy a dar la palabra a los participantes, Sebastián Sanabria, Milena Díaz y Paulina Oña, que en esta oportunidad van a compartir sus textos, pero la idea es que puedan, insisto, entrar a la página del centro, descargar la fanzine, y ahí van a poder leer todos los textos que se produjeron. Se los recomiendo, hay mucho trabajo ahí, hay también mucho de vivencia, de biográfico, y es importante porque dentro de toda esta idea de la literatura como espacio universalizante, el yo es entendido como algo menor o como algo demasiado anecdótico, y creo de que el yo en referencia a la corporalidad, de la diversidad, de la disidencia sexual y de género, tienen una potencia radicalmente política, sobre todo porque, como hemos dicho muchas veces, no hay un cuerpo individual, siempre hay un cuerpo social que lo atraviesa y lo llena de sentido, de potencia política. Así que les voy a dejar con la lectura de los compañeros y luego con algunas palabras de nuestra amiga Marica y Marginal, esa gran activista boliviana a la cual admiro bastante. Muchas gracias. Hola a todos. El animal herido. Pocas veces en el día veía a mi padre, pocas veces en casa. Mi madre lo nombraba, dormían en la misma cama. Él también vivía conmigo. Sabía que mi padre era importante porque mi hermana se desvelaba en las noches, porque brincaba en un solo pie cuando él llegaba, porque se sentaba en sus piernas, porque le contaba sus secretos. Sabía de mi padre por las historias que mis tías se contaban entre ellas, que interferían con las historias que yo sacaba de la televisión. Las escuchaba al tiempo. No tengo grandes imágenes, ni siquiera fijas, en las que él esté. En mis recuerdos la presencia de mi padre es estelar, fugaz, entra y sale de cuadro. Desconozco tanto de mi padre como cuando no entendía las discusiones de los adultos. No sé qué piensa, qué siente, ni qué desea. Mi padre y yo no hablamos tanto, pero él dice que me quiere. Lo repite antes de terminar las llamadas, que son esporádicas. No sé qué piensa, qué siente, ni qué quiere de su hijo. No sé si tengo eso, o si es él quien proyecta en mí todas las cosas, los pensamientos, los sentires, los deseos que yo no tengo. No sé con qué sueña. Padre, ¿cuáles son los sueños de un hombre de 50 años? No responde, atesora el silencio. Sé que es expresivo con mi madre y con mi hermana. Sé que en el centro de la ciudad las personas le saludan con euforia. En la calle dicen que él ha cambiado, que no es el mismo. Su nombre, que también es el mío, está en la entrada de la empresa. Después de cada bancarrota, a pesar de los hoyos, todos los nuevos nacimientos están apadrinados por él. Mi padre es hábil contando, es diestro, es el jefe. Sé que unos días se siente inquebrantable, otros una cifra de 2 dígitos. A la izquierda sus emociones son un 0. No entendemos todavía por qué los cambios de ánimo le siguen embistiendo.
En las entrañas de mi padre no hay equilibrio. Cuando lo escucho, las pocas veces que le veo de frente, intento leerlo. Quiero saber qué dice, pero mi padre está escrito en el idioma de la ensoñación, de los textos ilegibles. En la vigilia sus palabras están hechas de los dobleces del alambre, de las cercas con púas. Mi padre es un cuaderno doble línea y su vida está escrita en letra pegada. Yo no veo nada opuesto al espacio que hay entre renglones. No sé qué dice, no sé qué escribe, no sé leerle. He aprendido que, después de cada episodio súbito, secretamente mi padre se disminuye. No puedo enumerar ni llevar los porcentajes de lo que hemos perdido. Las historias que ahora mis tías se cuentan son acerca de lo irreversible. Mi hermana aún le confía sus secretos, aunque él los olvide. Le ayuda a surfear la marea. Mi padre se ha ido apagando mientras duerme al lado de mi madre y yo no tengo memorias en las que él me dé asilo. Mi cabeza ha organizado la información en rabia, náuseas y tormentas. En mi padre no crecen las cosas o yo solo logro verlas cuando están marchitas. Veo a mi padre, dirige la conversación con preguntas simples. Me escucha, pero la inexpresividad de su cara es la evidencia de que no entiende lo que digo. Leo para él, pero no comprende mis lecturas torcidas. Le escribo, y mi padre se lastima el cuerpo con la puntuación. Esta vez apelo a todo lo que no nos hemos dicho. Le miro, conservo esta imagen. Mi padre y yo estamos enfrentados. De él emanan respuestas silenciosas. Descubro, sosteniendo la mirada, que me parezco a él. Me parezco a mi padre cuando no respondo, cuando dejo de hablar, cuando me aíslo, cuando me voy, cuando me enfado, cuando no sé enseñar, cuando miro desde arriba, superpoderoso, cuando no sé escuchar los clamores vecinos, cuando no sé decir ayuda, cuando mitigo mis ansiedades, cuando me precipito, cuando me interpongo a la derrota, cuando desafío la corriente, cuando me levanto. Al caerme, soy mi padre. Cuando camino, cuando escribo. Escribir en contra de mi padre es escribir en contra de mí mismo. Y también le quiero. Me aflige pensar que mi tierra, no sé cuándo, podría secarse. Gracias. Hola, yo soy Milena, tengo 20 años, soy de Ecuador, soy lesbiana y les voy a compartir un escrito que me gustaría empezar dando como que un contexto de lo que voy a decir. Y es que este texto nace a partir de una crítica hacia mi identidad mestiza y también de lo blanco mestizo, para que reconozcamos nuestro lugar de privilegio cuando estamos habitando en Latinoamérica. Porque pienso que es importante poder empezar a tejernos y articularnos, pero teniendo claro las diferencias que tenemos todos. En este texto mezclo archivos personales y también, como me gusta llamarlo a mí, una dosis de cápsulas lesbomaricas. Empiezo. Contraescritura. Líquido. Quiero poner en juego lo establecido. Me siento incómoda, inconforme, rara, ambigua. Me transformo, me trastoco. Soy una identidad híbrida que se escurre cuando camina. Me llega el aire en partículas más pequeñas. Me salí del margen homogéneo, me obligaron a excluirme. Extraña, periférica. Sometí a la verdad absoluta al radar de mentiras. Caminé por la autopista, me bañé en la tierra, escalé en el mar. Mi cabeza, mi sexo y mis costillas se inundaron de una contranarrativa. Y ahora se niegan a reconocerse en lo impuesto. Plantearme este detonante para la escritura implica desprenderme de las pieles que cargo a diario, dejar de coser cada noche los retazos que uso para remendar los dolores, las penas, los deseos, la rabia. En la búsqueda de mi identidad, no trato de aclarar el pigmento amarillo o café con leche de mi melanina, tampoco busco endulzar mi mestizaje o restar el porcentaje de blancura que cargo en mi piel. Y mucho menos negar el privilegio de encarnar la raza correcta en el espectro latinoamericano. Busco incomodarme al darme cuenta del lugar que ocupo en la sociedad y preguntarme si mi cuerpo incomoda lo suficiente o no. ¿Cómo no voy a estar indignada y cómo no voy a querer renunciar a mis privilegios si a mí en Ecuador no me detiene la policía cada 2 días? Si a mí no me hacen revisiones de equipaje en el aeropuerto cada vez que viajo? Si no me agreden físicamente por no enunciarme siempre como una lesbiana masculina, si no dudan de mi identidad por no saber qué es lo que llevo en medio de las piernas,
si a mí no me encerraron en una cárcel o en un manicomio por ser homosexual? ¿Qué vidas se reconocen como valiosas? ¿Quiénes son humanos? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerado humano? Porque mientras yo estoy aquí intentando escribir contra mí, incomodándome e intentando sacar estas palabras que tengo atoradas en la garganta y que piden a gritos escurrirse en papel, una persona negra, indígena, transexual, travesti, homosexual es asesinada y otras tantas están siendo encarceladas. Y yo puedo bajar a la cocina y recalentar el arroz que sobró en el almuerzo, mientras la gente afuera se está muriendo de hambre, mientras los venezolanos que emigraron a Ecuador tiritan de frío en la estación. ¿Cómo no voy a estar enojada? ¿Cómo no voy a escribir contra mí? Si es la única forma coherente que encuentro en este matorral de ideas que se entrecruzan cada vez que doy un paso. Si mis piernas ya no caminan derechas, sino que se inclinan cuando ven algún tipo de opresión, aunque sea ejercida en otro cuerpo. Si mis ojos tienen un filtro que cuestionan todo lo que miran. ¿Cómo no voy a cargar conmigo en la mochila un atado de rabia si en el discurso que repiten muchas feministas del sur no reconocen sus privilegios y se justifican con una cortina de colonial, pero siguen sin colaborar con mujeres negras, mujeres trans o con cualquier otra persona que según ellas no cumpla con los requisitos? ¿Cómo no voy a sentir el pulso alterado cada vez que la homofobia repercute en mi casa y mi mamá niega tener una hija lesbiana? ¿Cómo no voy a estar furiosa si mis órganos son cristales a punto de reventar? Quisiera un manual que me explique cómo borrar de mi memoria el abuso sexual que sufrí cuando tenía 6 años. Cómo impedir que mis arterias se hagan más finas cada vez que me resuene el sudacas o el regresense a su país, que escuchábamos a diario en los 10 años de migrantes con mi familia en España. Mi identidad está fragmentada. Comía tostado y choclo con queso mientras escuchaba Fito y Fitipaldis. Yo no puedo recorrer las calles de mi infancia porque están en otro continente. Bailé porque fue la única forma que encontré para sentir y recuperar la autonomía de mi cuerpo. Quisiera un mapa que me enseñe qué ruta tomar cada vez que pierdo el camino. Un escáner que me muestre mis huesos cada vez que dejo de sentirme humana. Me rompí la frente cuando tenía 5 años, la pierna izquierda a los 19 y hace 2 semanas las costillas. Hace tiempo que no sé quién soy, hace tiempo que no sé qué soy. El contrato social que tenía ya caducó. Las migajas de cercanía que llegaron a mí después de reconocerme lesbiana, incorrecta y rarita, se dieron en espacios disidentes entre el sudor y las tetas colgando de otras feminidades que asumo se sentían igual de inquietas que yo. La Pachacuir, el primer espacio que me hizo sentir que encajaba, que mi pieza solitaria de rompecabezas tiene otras piezas solitarias también, pero que en manada aúllan mejor. Por eso escribo contra mí, para hacerle frente a eso que me constituye, a eso que forma parte de mi mapa mental y corporal, para fijar con una chincheta cada pedazo de cartón que constituye a este ser híbrido, a esta mula. No creo en los lazos familiares o consanguíneos, pero creo en el amor y el afecto colectivo desde la disidencia, y es lo que me mantiene en pie. Otras vidas y otras formas de vida que buscan reinventarse y reivindicarse en este necrosistema. Estamos conectadas a una máquina de oxígeno artificial que nos proporciona el aire segundo a segundo para mantenernos en la lucha. Caminamos con intervalos de tiempo, porque cuando vamos a cualquier lugar nos manifestamos, marchamos a diario, por las que no pueden hacerlo. Porque las sirenas que nos ahuyentan del peligro dejaron de sonar, y así aprendemos a vivir juntos en medio de este matadero. Ahí es donde pertenezco. Con mi 1,48 m de estatura y con mi nariz de águila, miro las luces de las casitas en la autopista y suspiro. Pausa. Soy la chica de la casa de citas. Mis vecinos me conocen por ser la chica de la casa de citas. Y digo me conocen a pesar de que ellos no saben absolutamente nada de mí. No saben, por ejemplo, que cuando era niña vi como mi maestra de primaria humillaba a una compañera de curso delante de todas nosotras. Una niña que usaba trenzas y pollera, como su madre, como su abuela, como toda la generación de mujeres de su familia provenientes del campo. Esta profesora jaloneaba sin parar de ambas trenzas a esa niña en un vaivén que parecía iba a provocar el vómito. La acusaba de haber robado. La niña se negaba entre llanto y mocos que cubrían toda su cara, sus ojos buscando complicidad en sus compañeras. Me miró buscando ayuda a mí, que desde ese día hasta hace poco era incapaz de interceder por alguien a quien se está ultrajando, incluso si se tratara de mí misma.
El castigo no logró la confesión y la maestra de primaria, que a mí me regalaba dulces en los recreos, aflojó el cabello de la niña y la mandó para el baño. Nunca dije nada, ni a mi hermana mayor, que ese día me preguntó cómo me había ido en la escuela de niñas a la que asistía. No dije nada tampoco cuando mi madre me contó que mi padre y el hermano de él decidieron sin consultarle hacerle ligar las trompas después de su último parto. El médico fue directamente ante esos hombres y les pidió su autorización. Veo el ataque de una víbora a un caracol. La defensa del molusco consiste en entrársele completo por la boca, habitando sus entrañas. Imaginaba que la serpiente se alimentaría y ya, pero no. Veo a la serpiente jadeando intermitentemente. El caracol, ahora sin su caparazón, habita dentro de ella. Una transformación se acerca. No dije nada tampoco la vez que ese novio mío, conectado desde Cuba por Skype, me gritaba puta, 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 eres una puta boliviana, mientras yo le pedía disculpas y lloraba hasta que una amiga que no soportó más la indignación cerró la computadora y paró la escena bizarra en la que me había metido. Soy la chica de la casa de citas. Soy la chica que recibe varias visitas, la sociable, a la que le gustan las mujeres también, la golosa. Soy la chica por la que los hombres preguntan al portero en qué piso vive. Me asumo promiscua, la señora puta. Soy la del cuarto piso. Mis vecinos tampoco saben que soy la que nació en una ciudad pequeña, que se mudó, que vive lejos de su familia porque no soporta tener que explicarles nada, no soporta que no la conozcan todavía, aunque ella misma jamás se haya mostrado tal y como es. Pasa que quizás ni ella se conoce. La chica de la casa de citas no se conoce del todo, no se conoce. En esta casa de citas intentamos curarnos de su patriarcado, estimados vecinos, víboras, serpientes. En esta casa de citas, bautizada así por ustedes, intentamos curarnos de su pensamiento binario a través de masajes que nos damos entre nosotras en medio de las piernas. Una casa habitada por mujeres. Mientras conjuramos con cantos, hervimos hierbas en ollas que paseamos por toda la casa para limpiarnos de su odio hacia nuestros cuerpos, para purgarnos de su estrechez de mente sobre nuestras relaciones de afecto, porque a nosotras sí nos afecta el afuera, lo encuerpamos. Un saludo a todos quienes me han gritado alguna vez puta promiscua. Bienvenidos a esta casa de citas, donde no cobramos por lo que hacemos. El simple placer de caminar desnuda por los pasillos de este edificio construido en los 70, mientras ustedes, vecinos, me miran por sus cámaras de seguridad, es ya mi paga. Soy así de improductiva. Las brujas de la casa de citas reciben cartas de acusación. Les están alistando la hoguera. Ojo que la bruja escucha por las paredes. Ojo que la bruja intuye lo que ocurre en el hogar de los vecinos y quizás toda la parafernalia que estalla entre padres, madres, hijos, tías, nietas, primos, historias oscuras y sonidos ocultos e inquietantes. Yo ya me curé de los toques indeseables de quien me cuidaba mientras mi madre trabajaba por las tardes. Te toca hacer tu trabajo. Te toca. Mi cuerpo está encontrando la capacidad de ver más allá de los sexos. El tuyo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta, mi casa de citas. Buenas noches, amigas, amigues. Nada, primero que agradecer a quienes han antecedido la palabra, a Juan, a Johan, a Sebastián, a Milena, a Paulina, esas lecturas profundamente políticas, profundamente disidentes. Qué lindos los productos, qué tremendos los productos que han salido del fanzine. Yo ya lo estuve leyendo, me falta poquito para terminarlo. Invito a toda la gente que lo descargue, que busque el fanzine y que lo lea en una noche apasionada. Quiero decir algunas cositas, precisar algunas cositas de lo que me ha provocado los textos. Agradecer también al Centro Cultural de España, por supuesto, por atreverse a hacer estas barbaridades, por atreverse a hacer estas cosas tan fogosas y tan ardientes, y que necesitamos que más actividades de este tipo
se asomen a la agenda cultural boliviana, a la agenda cultural sudamericana, etcétera, etcétera. Ojalá que se sigan repitiendo estos encuentros, estos talleres, estas cloacas disidentes. Primero quiero decir dos cosas. La escritura ha sido una herramienta históricamente de privilegio. Necesitamos las disidentes sexuales y los cuerpos que se sublevan al orden patriarcal construir otra escritura, entender una escritura democrática, difundir el conocimiento, producir el conocimiento para otros, para otras, para otros que han sido despojados y despojadas de la escritura. Lo que necesitamos hacer es que la escritura no siga siendo acaparada por una élite sexual, por una élite económica, por una élite de clase. Necesitamos difundir más estas escrituras. Y en ese sentido, quisiera, la segunda cosa que me gustaría ajustar es que el fanzine ha sido siempre, eso que entendemos por fanzine, ha sido siempre un artefacto de difusión disidente, un artefacto de transporte de conocimientos subalternos sobre el cuerpo. Las colectivas disidentes sexuales, feministas, transfeministas, lésbicas, las colectivas travestis, son por excelencia colectivas ultraproductoras de creatividad fanzinera, podríamos llamarle. El fanzine ha hecho que las escrituras disidentes trasciendan contextos nacionales y se han expandido gracias al fanzine, y además a precios sumamente baratos. Yo no podría hablar de un fanzine sin destacar las características políticas que vemos y que tenemos del fanzine. Escribir contra una misma es escribir contra todas las normas y los discursos patriarcales que construyen o que pretenden construir nuestros cuerpos, nuestras identidades. Nuestro trabajo, compañeras, compañeros, es que podamos seguir intentando que nuestros textos, nuestras escrituras, nuestros devenires en letra sigan siendo contestatarios al sistema de violencia. Que nuestras escrituras sigan convocando a una práctica. ¿Y qué práctica? Una práctica política. No podemos entender la escritura como un bien masturbatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que entendamos la escritura solamente para generar placer. Ya no. Necesitamos construir una escritura política. ¿Y cómo construimos una escritura política? Una escritura que se manifieste en contra de la estructura del sistema patriarcal. Necesitamos construir una escritura que atente contra las normas del sistema y que denuncie la injusticia. No nos cansemos, compañeras, compañeros, de escribir manifiestos, textos, poemas que se quejen del sistema de injusticia en el que vivimos. No se aturdan ni se inhiban si les dicen protestonas, si les dicen resentidas. Conviertan todo eso en trincheras de manifestación y de resistencia política. Somos contestonas, somos resentidas y podemos ser peores. Necesitamos también una escritura que convoque a movilizarnos y una escritura para movilizarnos que nos ayude a identificar en qué momento de la historia, estamos, en qué momento de la democracia estamos, en qué momento de los movimientos disidentes estamos, en qué momento del feminismo estamos. Necesitamos una escritura que nos ayude a aterrizar los pies en la tierra y devolverle al cuerpo para lo que ha sido creado,
para manifestarse. Una escritura política es aquella que habla del cuerpo, sin lugar a duda, ya lo han dicho las compañeras que han leído sus textos. Escribir de manera política es escribir contra nosotras mismas y por lo tanto contra el sistema en el que vivimos. Felicito a todas las compañeras, no por supuesto de un lugar de hegemonía, ni de acompañante, ni de invitada del taller, para nada. Las felicito como colegas de la disidencia, como vecinas de la disidencia, como, no sé, como cómplices promiscuas de la disidencia. Entonces, felicito también al Centro Cultural de España por animarse a hacer estas travesuras. A nuestra tallerista, ¿no? A la Johan Mijail, que es tan guerrera y tan necesaria y tan profunda en sus posturas contra los racismos sexuales. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que sigamos escribiendo y reescribiendo nuestra propia historia corporal. Correcto, justamente, Cristian, a eso estaba motivando, a que podíamos utilizar estos minutos finales para quizás socializar alguna cosa en particular, o si alguien más se motiva a compartir su texto o contar algo sobre la experiencia del taller. Yo de todas maneras te quiero preguntar algo, Cris, porque es un día igual, el de ayer, bastante polémico en relación a comprender las cosas que estamos haciendo. Y mi comentario, pregunta, o más bien para escuchar tu punto de vista, para compartirlo con todos acá, es que desde hace un tiempo está todo este activismo de la lucha por la representación, sobre todo en los monumentos que se han levantado en relación a la historia pasada. Por ejemplo, no sé, pienso en las corporalidades de mujeres negras en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que derrumban este monumento de este hombre que experimentó los supuestos avances de la ginecología a través de cuerpos de mujeres negras, y eso genera un revuelo internacional bastante potente, y también ha ocurrido en diferentes otros lugares de pueblos en resistencia al colonialismo, con la estatua de Cristóbal Colón. Y eso lo estamos viendo, y es interesante también en su pulsión de gesto poético, de reivindicación histórica de las corporalidades colonizadas. Pero ayer particularmente nos llegaban las informaciones de la colectiva boliviana Mujeres Creando, que marca también una referencialidad en las maneras de pensar un feminismo decolonial, desde las cholas, desde Bolivia. Y esta intervención que realizan no la hacen a la figura de Cristóbal Colón, sino al monumento levantado a Isabel la Católica, donde la visten de chola y ponen este cartel que dice chola globalizada. Entonces me gustaría saber tu punto de vista, y también a los demás compañeros, compañeras, compañeros, ¿qué les mueve pensar esto en relación? Yo creo, voy a ser cortita, porque hay compañeros que quieren seguir leyendo sus textos, sería genial escucharlos. Es un día, el de ayer, en el que se ha visibilizado un despertar y una bronca y una voluntad política de los movimientos feministas y los movimientos antisistema de reescribir el orden de las cosas, ¿no? De cuestionar el orden en el que nos habíamos educado, ¿no? El Día de la Raza era conocido en Bolivia el 12 de octubre, y era un día en absoluto cuestionador del proceso colonial como un proceso de violencia y de genocidio y de etnocidio. Y el día de ayer, en el que hemos sido testigues de una intervención
de Mujeres Creando. También se hizo una intervención al monumento de Cristóbal Colón, pero no tuvo tanta resonancia como el de Isabel la Católica, en el que la piedra, como símbolo de toda esa concentración colonial, como símbolo de toda esa concentración de significante colonial, se cae, se derrumba, y no literalmente, no es que bajaron la estatua y la quebraron, nada más que la reescribieron, que la travistieron de chola. Ahora ya no tenemos una Isabel la Católica blanca y española, tenemos una Isabel chola. Y a mí me sorprende una Isabel travestida de chola. Y a mí lo que me sorprende, voy a terminar con esto, es la fragilidad de la mentalidad colonial, de que el tan solo acto de travestir la estatua hace que toda esa masa colonizada se desmorone. Es decir, qué tan fuerte ha sido la colonia y qué tan fuertes son los resabios coloniales que travestir a su monumento les saca del lugar, les rompe los límites, los desquicia. Y tenemos que tener una lectura política sobre esa reacción de la sociedad tan violenta, tan esquizofrénicamente machista. A mí me preocupa cómo colar un cartelito hoy. La pesada subversiva ha colado un cartel en la Catedral Cruceña, que es un símbolo de la eclesialidad boliviana. Mujeres Creando ha travestido de chola a una estatua. Otro grupo manchó de pintura roja la estatua de Cristóbal Colón. Y cómo esos actos despiertan una serie de ínfulas violentas que antes no la veías. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo la sociedad patriarcal y machista hoy siente que tiene carta libre para reaccionar de manera violenta. Hoy siente que tiene vía libre para venir a agredirte, para venir a gritarte, y tenemos que estar listas para afrontar ese momento político. Es un momento para reescribir y repensar el orden colonial, pero es un momento también para envilecer, para fortalecer nuestros mecanismos de seguridad feministas y para fortalecer nuestra avanzada disidente sexual y contestataria al sistema. ¿Quién quería por ahí opinar, leer su texto ahora mismo? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, voy a prender la cámara un momento. ¿Me escuchan? Sí, ok. Lo que pasa es que estoy con la conexión desde mi celular porque se cayó el internet en mi casa. Entonces, nada, soy Carlos. No tuve la oportunidad de participar en la sesión donde todos leyeron los textos por motivos de trabajo. Y bueno, nada, voy a aprovechar este espacio para poder leer mi texto. Voy a cortar la cámara un segundo porque me cuesta hacer las dos cosas a la vez. Tengo el texto en otro lado. Me siento agitado, mi pulso se acelera. Me invade un frío que recorre mi cuerpo desde mi pecho hacia afuera, como púas que activan cada una de mis terminaciones nerviosas. Se corta el aire. Estoy incómodo en mi cuerpo. Mi piel se encoge. Necesito salir de mí. Quiero gritar y a la vez quiero desaparecer. Apago la cámara, desaparezco. Maldita percepción selectiva o universo conspirador. Empiezo a recuperarme, respiro hondo y me hago consciente de dónde estoy. Pesadillas que vienen atormentándome por años. Años de intentar reconstruir aquello que quedó en ruinas ante la pérdida e invisibilización de mi existencia, imaginaria y corporal, de mi ser, de mi agencia como humano, de mi autopercepción, la violencia invisible y la corrección política del poder. Ebrio en la cama, escucho el timbre y escucho su voz. Me invade el miedo y a la vez lástima, la culpa por la vida ajena, por la posibilidad de la mortalidad del otro, un cáncer exógeno que empieza a introducirse en mí hasta acabar con todo. Palabras estratégicas y verosímiles que construyen realidades fragmentadas y caóticas, por una mente débil, por una mente fuerte y malintencionada, por una intención destructora en su afán de poseer. Me toca, me besa, me invade, me enferma, me desaparece.
Yo, el marica que desaparece. Desaparecí en ese preciso momento, en la repetición sucesiva de episodios similares, en la violencia de creer en mi valor en los otros, en el miedo a la falta de amor, en la violencia de los golpes, en el rincón del baño donde lloré humillado, en el pasillo frío donde encerrado luché con mis pensamientos por horas, en el aislamiento social de la violencia personal pasiva e invisible, en la corrección política de la sociedad, en la imposibilidad del otro de entender, en el límite cognitivo del momento histórico y de la inmadurez del pensamiento, propio y ajeno. Un presumible histrionismo o la necesidad de no volver a ser invisible. No importa ser visible, importa no ser invisible. ¿No es lo mismo? Reaparecer. La sensación de terror que invade mi cuerpo invisible es la que detona la idea de aparecer. Sanar el cáncer en metástasis que invadió mi cuerpo años atrás, que me eliminó, que invadió cada idea, cada célula, hasta que no existió más. La excusa que postergó mi vida. Se volvió una excusa, una muy buena hacia mí mismo, una de lástima, ya no en el otro, sino en mí. Silencio, pausa, circunstancias, una foto, una presencia, un detonante de terror que activa el cáncer. La repetición sucesiva de mi existir en la mirada del otro. La culpa, subjetividades que culpan. Aislamiento, soledad, miedo, asco, culpa, silencio. Miedo que alimentó el cáncer, la amenaza exógena que mutó a endógena, que transformó, que me cambió. Nunca más. Pausa, respiro, vuelvo a mí. Paz. La paz de la enunciación, resignificación, la palabra que activa la existencia, que revela la insoportable brevedad de lo personal, la palabra que se articula y transforma, reaparecer, existir, sanar, renacer, lo personal, lo único, lo propio, lo individual, lo inexistente, lo que vuelve a existir, lo que se resignifica y se hace presente, la existencia política de lo visible, el entendimiento político de lo invisible, la madurez de conciencia sobre el pasado, presencia sobre el presente y desanclaje del futuro. Paz, paz que no borra el miedo, pero sana. Letras que aparecen y accionan, símbolos que construyen nuevas realidades, ruinas que completan el ser, un nuevo ser, sin miedo, con miedo y valor, miedo que acciona, con paz, que ancla el desasosiego en el pasado a quien corresponde en donde corresponde. Prendo la cámara, nunca más. Soy libre y no volveré a ser invisible. El silencio es un cuerpo que cae. Muchas gracias, Carlos, por tu texto y por compartirlo de esta manera y recogiendo pues los agradecimientos. También recordarle a las personas que van a poder o pueden ya más bien descargar la fanzine a través de la página del Centro Cultural de España, de La Paz, en Bolivia, totalmente gratuito. Esta fanzine es el resultado, el archivo que levantamos colectivamente desde esta experiencia de taller. Agradecerles a Cristian, a Ale, a Alejandro, a Andrés, Bele, Carlos, Daríl, Luis, María, Milena, Paulina, por construir y por acompañarnos todos en esta experiencia y qué bueno de que hemos podido pues salir victoriosas con un resultado tan bonito. También agradecer nuevamente a Raúl Rodríguez por hacer el diseño y la diagramación de esta fanzine que ponemos a el día de hoy. Y nada, les voy a dejar unas palabras como para que la pensemos y con esto cerremos esta presentación de la fanzine. El primer planteamiento de cualquier teoría, discurso o epistemología anticolonial y antirracista debe tener como lugar de propuesta inicial no decirle a las personas racializadas qué hacer o no con sus vidas. Lo primero tiene que ser proponer la autonomía total de los cuerpos. Soy antirracista porque como persona afrodescendiente tengo el control de experimentación de mi cuerpo en la vida y porque reconozco las implicancias que significa la historia universalizante sobre mi epidermis, sexualidad y deseo. Mi cuerpo es negro, travesti y transmarica. Es un proyecto del futuro transfeminista. Mi cuerpo le sirve a la reina Santa Marta debido a que gracias a ella estoy viva. Demasiado joven me tocó la muerte. La tuve en mis manos y la dejé ir.
Cuando hablo de futuro, desde esos posicionamientos políticos, más allá de la idea de la identidad, intento exigir el reconocimiento de la memoria de mi vida como resistencia cimarrona de este territorio. Esto porque regresar a la isla me permitió sanar. Saqué muchísimos monstruos de la cabeza, del cuerpo completo, textos blancos escritos por gente blanca que me enfermaron la cabeza, el cuerpo. Mi texto y cuerpo celebra junto a otras negricias con ron una herencia ancestral. Ahora las vueltas que me suben en cabeza son otras. No esperaban que sobreviviéramos. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de la semana.